Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Hoy se tratará la vida de 5 personas que nacieron diferentes, sobreviviendo en la sociedad del siglo XIX. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, la mujer barbuda, Chan y Enk, los siameses más famosos de la historia, Hetty Green, la bruja de Wall Street, y la triste historia de Julia Pastrana. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Annie Jones Elliot nació en Merien, una localidad del condado de Smith, en Virginia, Estados Unidos, el 14 de julio de 1865. Nació con vello facial, el mismo que tendría toda la vida y que marcaría su destino. Sus padres ya notaron al nacer pelo fino en su barbilla. La madre, aún dolorida y exhausta por el parto, no la pudo ni acariciar, y el padre, cuando entró a la habitación, dio unos pasos atrás cuando le vio la cara a la pequeña, por lo que desde siempre notó ese menosprecio y desaire. Annie probablemente sufría de hirsutismo, aunque no la diagnosticaron en ese momento. Tenía un exceso de vello oscuro alrededor de la boca y el mentón, en el pecho y espalda, en las patillas, el cuello, areolas mamarias, muslos y zona superior e inferior al ombligo, similar al de los hombres, debido a un exceso de hormonas masculinas, principalmente de testosterona. O bien a causa de una condición genética no relacionada que afecta tanto a niños como a niñas. Annie jugaba casi siempre dentro de casa, ya que sus padres no querían pasar por los comentarios y miradas de los desconocidos. En el siglo XIX, los circos, en los que había personas con características físicas que los diferenciaba de los demás, eran llamadas freaks y recorrían las ciudades de los Estados Unidos. En una ocasión, cuando llegó un espectáculo de estos a Virginia, la familia de Annie Jones fue y se sentó en una de las primeras filas, y allí vieron seres humanos pequeños y grandes como árboles. Sus padres se miraron y pensaron los dos en lo mismo. No pensaron en las risas, las miradas del público y los comentarios, tan solo en las ganancias que podrían conseguir con la pequeña. Por lo que hablaron con uno de los dueños de P.T. Barnum, uno de los espectáculos de freaks más grande de Estados Unidos, conocido por ser una persona terrible que explotaba miserablemente a cualquiera con tal de ganar dinero. Así que los padres se llevaron a la niña, que entonces tenía 1 año, a vivir a una zona de Brooklyn, en Nueva York, que estaba repleta de obreros que llegaban del campo para trabajar en fábricas, ya que era el comienzo de la Revolución Industrial, una etapa de cambio tecnológico y social a principios de ese siglo. Y todos los días sus padres llevaban a Annie con la cabeza tapada para que los vecinos no la vieran y viajaban en un carro de caballos hasta la zona de la playa en Coney Island, una península, antes una isla en el sur de Brooklyn, que era donde estaban el parque de diversiones y los espectáculos de freaks. Y allí apareció por primera vez en un espectáculo, como la niña Esaú, que en hebreo significa peludo, y a partir de esa primera vez se corrió la voz y todo el mundo quería ver a la niña barbuda. Por lo que Phineas Taylor Barnum le ofreció a la madre de la pequeña un contrato de 3 años por un sueldo más que razonable para la época, de $150 a la semana, por lo que se quedó con su hija en Nueva York mientras el resto de la familia volvieron a Virginia. Pasado 1 año, la madre de Annie Jones dejó a la niña al cuidado de una niñera, que le buscó Phineas, el dueño del espectáculo, ya que la exhibición de la niña en Coney Island seguía teniendo mucho éxito, y su madre tenía que ir a cuidar a otro de sus hijos enfermo.
La ciudad de Nueva York era muy insegura, ya que por un lado crecía en actividad económica, pero por otro también en inseguridad y mafias, con la llegada de personas que habían dejado su país para vivir en otro. Y Annie, que estaba indefensa y desvalida, en una ocasión en la que estaba sola, fue secuestrada por un frenólogo, que estudiaba el carácter de las personas por la forma de su cráneo, y quería investigar el porqué del crecimiento del vello en el cuerpo de Annie, además de exhibirla en privado. Por suerte, la policía, buscando por los bares más nocturnos y sombríos de la ciudad, y hablando con todo tipo de hombres que los frecuentaban, encontraron al tipo que secuestró a Annie. Aunque logró escapar antes de ser arrestado, la niña fue liberada sana y salva, y sin haber sufrido abusos ni resultar lastimada, y se la devolvieron a su madre en Nueva York. Annie creció durante su carrera como cualquier chica de su edad. Le creció el pelo hasta la cintura y una barba larga y completa, y de ser conocida como la niña Esaú, pasó a llamarse la dama Esaú. La chica cantaba además de exhibirse, y el público sentía terror al verla. Cuchicheaba por su aspecto y se reían. Aprendió a tocar la mandolina y resaltaba su toque femenino vistiéndose con ropa de moda, con su exceso de vello, siendo su show el más famoso de P.T. Barnum. A pesar de sus espectáculos de freaks, la chica intentaba vivir como una joven más. En 1880 se casó con un labrador de feria, el hombre con un bombín y un bastón que gritaba y atraía a los peatones para que vieran las atracciones, Richard Elliot, que era mucho mayor que ella, y tuvieron que falsificar su documento ya que solo tenía 15 años y sus padres no querían que se casara. Estuvieron juntos 15 años y se divorció para volver a casarse con 30, con su novio de la infancia, William Donovan, un pregonero de circo y carnaval, viajando los dos por Europa como dúo. Pero su vida se desmoronó cuando 4 años después, William falleció de un infarto al acabar uno de sus espectáculos, por lo que Annie, sin saber qué hacer, volvió al único lugar que conocía, el gran espectáculo de P.T. Barnum. Annie era el gran fenómeno de Barnum. Incluso luchó a finales del siglo XIX para que dejaran de llamarlos freaks. A ella y a los demás artistas de este tipo de espectáculos que tenían algún defecto físico o peculiaridad, ya que era ofensivo, y querían pasar a llamarse prodigies. Pero ella, desgraciadamente, no vivió para verlo. Annie Jones falleció con 37 años de tuberculosis, en casa de su madre, en Brooklyn. Chang y Eng Bonker fueron los primeros hermanos siameses gemelos con cuerpos unidos más famosos, y por ellos se le dio el término siameses para definir a 2 personas que nacen con sus cuerpos juntos, ya que la palabra viene de Siam, de donde eran ellos, en la actualidad, Tailandia. Aunque eran de origen chino, nacieron en la provincia de Samet Songkhram, en Tailandia, el 11 de mayo de 1811. Su familia se dedicaba a la pesca de río y a criar patos, siendo muy sencillos y humildes. Los siameses eran totalmente independientes entre sí, aunque sus hígados estaban fusionados y se unían por el esternón y un cartílago. Aunque visitaron a muchos médicos para valorar la opción de separarse, como en ese momento no existía la tecnología necesaria, como los rayos X, para ver de qué forma estaban unidos internamente, la operación podía ser muy peligrosa, por lo que la rechazaron. Hoy en día sería totalmente factible hacerla. En el año 1824, cuando los chicos tenían 13 años y estaban nadando al anochecer en el río Chao Phraya, el río más largo e importante de Tailandia, los vio desde su barco de pesca
un comerciante británico llamado Robert Hunter, que en un principio los confundió con un animal raro, y una vez los conoció y pudo hablar con ellos, pensó que podría hacer negocio llevándoselos a Occidente, Europa, Australia, América, Nueva Zelanda o Sudáfrica. Por lo que en 5 años, cuando los chicos ya tenían 18 años, en 1829, los consiguió sacar del país hacia Estados Unidos para hacer una gira y exhibirlos como atracciones de feria y rarezas humanas. 3 años después, pensando que los estaban engañando, se independizaron y empezaron a viajar por su cuenta, contratando a su propio personal. Aunque al principio la gente pagaba por verlos y ver su insólita y extraña constitución física, más tarde empezaron a invitarlos pagándoles a reuniones de salón, y allí conversaban en inglés en un ambiente más íntegro y respetable, y contestaban a todo tipo de preguntas. La gente los miraba con fascinación, y hasta hubo médicos que los examinó para asegurarse de que sus cuerpos estaban unidos de verdad. Con 28 años, los gemelos estaban muy bien económicamente. Habían ahorrado una pequeña fortuna, gracias a su facilidad para los negocios y su inteligencia, por lo que dejaron de viajar y compraron una plantación en el año 1839, cerca de la ciudad Monterey, en el condado de Surry, en el estado de Carolina del Norte, y se casaron con 2 hermanas del lugar. Chan con Adelaide Yates y Henk con Sarah Ann Yates, el 13 de abril de 1843. Chan tuvo 10 hijos y Henk 11. Intentaron hacer una vida lo más normal posible. Compraron esclavos para su plantación. Ya que habían tenido que aguantar las miradas del público, ahora eran ellos los que traficaban con personas. Trataban con esclavos, la mayoría menores de 7 años, que crecían tan solo para ser vendidos y trabajar en las plantaciones. Los llegaron a acusar de explotadores y crueles. Adquirieron el apellido de Bonker y allí vivieron y fueron respetados en toda la comunidad. Para evitar problemas de convivencia, compraron 2 casas en Monterey y pasaban 3 días sucesivos en cada casa. Para las relaciones sexuales siempre disponían de una rutina, aunque nunca dijeron cuál era. En el caso de otras hermanas siamesas, cuando la hermana casada estaba con su marido, la otra se alejaba mentalmente de la situación, se echaba la siesta o leía un libro. Lo cierto es que cuando sus mujeres tuvieron a sus hijos, dieron a luz con 4 o 5 días de diferencia, lo que da lugar a pensar en algún tipo de armonización. En el año 1849, con 38 años, decidieron volver a exhibirse, por lo que viajaron a Nueva York con sus hijas de 5 años, Catherine y Josephine, anunciándose como los gemelos siameses vivos Channing y sus hijos. Pero por una mala gestión, fue una gira corta y volvieron a Carolina del Norte. Después de la Guerra Civil estadounidense, la Guerra de Secesión, perdieron los esclavos y parte de su riqueza. Con 59 años, los siameses Chan y Henk viajaron a Alemania y Rusia para conocerlos, pero estalló la guerra entre el Segundo Imperio francés y el Reino de Prusia, por lo que en el barco de vuelta a casa, por el abuso a la bebida de Chan, su salud empeoró, y el lado derecho de los siameses, Chan, quedó paralizado al sufrir un derrame cerebral. El flujo de sangre a una parte del cerebro se interrumpió por la rotura o bloqueo de un vaso sanguíneo, por lo que se retiraron para siempre. Con 63 años, en enero de 1874, Chan tuvo una bronquitis que le produjo una neumonía, y pocos días después falleció, el 17 de enero de 1874. Un médico se disponía a separar a los gemelos, como ya habían acordado en el caso de que uno falleciera, pero Henk no quiso separarse de su hermano, por lo que 3 horas después falleció también. Chan y Henk Bonker tuvieron un prestigio y reputación más allá
de los espectáculos de rarezas. Henrietta Howland Robinson nació el 21 de noviembre de 1834 en New Bedford, una ciudad en el condado de Bristol, en el estado de Massachusetts. Era la hija mayor de Edward Matt Robinson y Abby Howland. Su familia estaba metida en el negocio ballenero y en el comercio con China. Cuando tenía 2 años, la enviaron a vivir con su abuelo materno, Gideon Howland, y con Sylvia Ean, su tía, ya que su madre estaba enferma muy a menudo y por ello siempre se sintió muy unida a su padre. A los 6 años leía documentos de economía para su padre y así aprendió a leer. Le leía las noticias por las noches, los informes comerciales de su abuelo y aprendía algunos de sus métodos. A los 10 años la ingresaron en un internado del pueblo de Sandwich, en el condado de Barnstable, en Massachusetts, y con 13 años ya se convirtió en la contable de la familia. Acompañaba a su padre a los almacenes, a los corredores de bolsa y a visitar a comerciantes de productos básicos. Al fallecer su abuelo, su padre se convirtió en el jefe de la empresa ballenera, y Henrietta, a la que llamaban Hetty, aprendió a leer libros de contabilidad y a comerciar con productos. Con 15 años se apuntó para 2 sesiones de verano en la Friends Academy y a los 20 años se mudó a Nueva York para vivir con un primo de su madre, Henry Grinnell. Fue alternando entre la casa de su padre y la de su tía, siempre luchando por los intereses de su padre, ganando ambos dinero, además de las alabanzas por parte de él. El 21 de febrero de 1860, su madre falleció con 51 años, y su gran patrimonio fue para su esposo, menos una gran casa que heredó Hetty. Con 30 años heredó $1.000.000 y los supo manejar de tal forma que los convirtió en casi 100. Era extraordinaria manejando la bolsa de valores y dejaba atónitos a grandes potentados, ya que era un genio para hacer dinero y acabaron apodándola la bruja de Wall Street. Pero de igual forma renunciaba a gastarlo. El 11 de julio de 1867 se casó con 33 años con Edward Green, de una familia adinerada de Vermont, un estado al noroeste de los Estados Unidos, y ella le hizo firmar un acuerdo prematrimonial para que nunca le pudiera reclamar ningún dinero. Se mudaron a vivir a Manhattan, una isla donde desemboca el río Hudson, y después se fueron a Londres, mudándose a vivir al Hotel Langham, uno de los hoteles más importantes de allí. Nacieron sus hijos, Edward, el 22 de agosto de 1868, y 2 años después, Harriet Sylvia Ean, el 7 de enero de 1871. Después regresaron a la ciudad de su marido, Vermont, y comenzaron a tener problemas políticos y sociales. En 1885 su esposo se arruinó, especulando en la bolsa, y se separaron. Años después, en 1902, Edward se enfermó de corazón y Hetty lo ayudó y cuidó hasta que falleció el 19 de marzo de ese mismo año. Así que Hetty tuvo que criar a sus 2 hijos sola, labor que hizo en condiciones lamentables y penosas, sin ninguna necesidad, viviendo en habitaciones de pequeños y miserables hoteles, cambiándose a menudo, utilizando siempre el mismo vestido negro para no gastar en ropa y lavando solo la parte del dobladillo, la que rozaba el suelo, para gastar menos jabón. Compraba la peor comida del mercado. Cuando se sentía muy desgraciada, entraba al banco, se sentaba en el suelo de mármol y miraba sus cuentas, que las tenía archivadas en unos bolsillos cosidos en las enaguas. Para comer, calentaba avena en el calefactor o sacaba de otro bolsillo un pequeño bocadillo sin envolver. Una vez que su hijo se lastimó la rodilla, para ahorrarse el dinero, lo llevó a una consulta de caridad.
pero el médico reconoció a Hetty y la obligó a pagar. Pero ella no quiso hacerlo, por lo que se lo llevó y le hizo las curas ella misma. 2 años después, la pierna se le infectó y se la tuvieron que amputar debido a la gangrena. Con 81 años, Hetty tuvo una apoplejía y su hijo contrató a unas enfermeras, a las que pidió que vistieran con ropa vieja y descuidada para que su madre no se diera cuenta de lo que les pagaba, porque o si no, empeoraría si vieran que se gastaba el dinero. Más tarde padeció de una hernia, pero no quiso operarse para no tener que pagarlo. Y finalmente padeció de varios ictus, por lo que acabó en una silla de ruedas. Hetty Green falleció en Nueva York a los 81 años de edad, sepultándola junto a su esposo. Su fortuna la heredó una parte su hijo, que se convirtió en un millonario excéntrico por su vida de privaciones, que derrochaba dinero en fiestas, yates, diamantes y joyas costosas. Y la otra parte fue para su hija Sylvia, que falleció en el año 1851, dejando a beneficencia, iglesias y hospitales casi 200 millones de dólares. Frases famosas de Hetty Green. Compro las cosas cuando están bajas y nadie las quiere. Las guardo hasta que suben y la gente está loca por conseguirlas. No hay un gran secreto para hacer una fortuna. Todo lo que tienes que hacer es comprar barato y vender caro. Actuar con economía y sagacidad y ser persistente. Durante 40 años he tenido que luchar cada centímetro del camino. Una mujer de negocios es, a menudo, más inteligente que un buen hombre de negocios. Mientras que las mujeres no ahorren, es poco probable que tengamos muchas mujeres millonarias en este país. Julia Pastrana nació en Santiago de Ocoroni, en la Sierra de Sinaloa, en México, el día 14 de febrero de 1834. Era natural de una tribu de indios americanos llamados buscadores de raíces. Padecía el síndrome del hombre lobo, hipertricosis, una enfermedad de exceso de vello en que las personas están cubiertas completamente de pelo negro y lacio, su cara y su cuerpo, las palmas de las manos y de los pies, la nariz y orejas grandes, y una deformidad facial en la base del hueso de la mandíbula, donde sobresale más de lo normal, y con 2 filas de dientes desiguales. El científico inglés Charles Robert Darwin la definió así. Julia Pastrana, una bailarina española, era una mujer extraordinariamente fina, pero tenía una gruesa barba y frente velluda. Fue fotografiada y su piel puesta en exhibición, pero lo que nos concierne es que tenía ambas quijadas, superior e inferior, una irregular doble hilera de dientes, una hilera colocada dentro de la otra, de lo cual el doctor Pulland tomó una muestra. Debido al exceso de dientes, su boca se proyectaba y su cara tenía la apariencia de la de un gorila. Por lo que el Real Colegio de Cirujanos de Londres estudió sus mandíbulas. Hablaban de ella contando una hipotética historia, el de una mujer india llamada Espinosa, que se había separado de su tribu en el año 1830, y pensaron que se había ahogado. Años después la encontraron unos vaqueros, y ella contó que unos indios rivales la encerraron en una cueva en una zona repleta de osos y primates. La india iba acompañada de una niña de 2 años, aunque decía no ser su madre, pero demostraba quererla mucho. Más tarde, esa mujer se casó y bautizó a la niña, poniéndole el nombre de Julia Pastrana. Espinosa falleció y Julia se fue a vivir a otra población, donde empezó a trabajar de sirvienta en la casa del gobernador del estado de Sinaloa, y allí estuvo años, hasta que en 1854 quiso volver a su tierra.
Por el camino conoció a un americano que se la llevó a Estados Unidos, viendo que con ella tendría negocio y ganancias fáciles. Y apareció por primera vez en el Gothic Hall de Nueva York, como la mujer oso. También la presentaban como el híbrido maravilloso, diciendo que era el fruto de un humano con una mona, e incluso la llegaron a presentar como la mujer más fea del mundo. Era el morbo de una época en que lo diferente, por desgracia, se castigaba con burla, sarcasmo y desprecio. El empresario y artista circense P.T. Barnum la fue a ver con la idea de contratarla, pero la encontró demasiado ridícula y burlesca. Con el tiempo pasó a manos de otro manager, o amo, yéndose a Cleveland, una ciudad en el estado de Ohio. Allí la examinó un médico que le dijo que ella era una especie distinta. Iba a grandes bailes y salas militares, y los soldados hacían cola para bailar con ella. Cambió de manager y se la llevó a Londres, anunciándola en los periódicos como la indescriptible. En sus espectáculos, Julia bailaba y cantaba en inglés y español. Además de mostrarse, Julia era una mujer talentosa, de piel morena, senos grandes, barba y 1,35 m de estatura, que también hacía acrobacias sobre un caballo, y daban la imagen de que era una mujer feliz con su situación, a la que le gustaba cocinar, coser y viajar. En el año 1857, con 23 años, la quisieron exhibir en Alemania, pero allí no aprobaban el espectáculo, por lo que tuvieron problemas para presentarlo, y la acabaron presentando como actriz de teatro, en una ciudad alemana llamada Leipzig. Hizo una obra de teatro escrita especialmente para ella, llamada De Cugiata Maya, en la que se mostraba a un hombre que estaba enamorado de una mujer que siempre llevaba un velo. Y cuando el hombre no salía en la escena, Julia se quitaba el velo y le enseñaba la cara al público para hacerlo reír. Acababa la obra enseñándole la cara a su pretendiente, que perdía todo el interés. Al final, la obra fue cancelada por inmoral y obscena en la segunda representación y cerraron el teatro. Julia Pastrana recibió muchas propuestas de matrimonio, pero ella las rechazaba todas. Y cuando le preguntaron que por qué no había aceptado alguna, ella respondió que los pretendientes no eran lo bastante ricos. Se decía que esa idea salía de su manager, Fyodor, que la quería casar con un rico, y esa era la forma de atraerlo. Pero ese mismo año, Julia ya había ahorrado mucho dinero, y fue Fyodor Lent quien le pidió matrimonio. Se casaron y siguieron con sus giras. Fyodor le prohibió salir a la calle durante el día y la llevó a que le realizaran una revisión completa, y en 1859 se quedó embarazada. Dio a luz en 1860 en Moscú, la capital de Rusia. Su bebé nació con la misma condición que ella y falleció a las 35 horas de nacer, falleciendo ella también 5 días después, con 26 años, por complicaciones posparto. Su esposo, en sus últimos momentos y a pesar de ver cómo se iba extinguiendo, seguía vendiendo entradas para su actuación, y cuando finalmente falleció, se puso en contacto con un profesor de la Universidad Pública de Investigación de Moscú y le vendió los cadáveres de Julia y su hijo. El profesor Sokolov embalsamó los 2 cuerpos y los exhibió en el Instituto Anatómico de la Universidad de Moscú. Tuvo tantas visitas que Fyodor Lent, su esposo, intentó reclamar las momias, tal era su inhumanidad. Por lo que se inició un juicio que ganó Fyodor, presentando su certificado de matrimonio. Después, quiso exhibir las momias de Julia y su bebé para mostrarlas en el mundo del espectáculo ruso, pero se lo negaron, ya que eso no tenía nada que ver con fines científicos. Por lo que 2 años después, se los llevó a Inglaterra, donde no ponían ninguna objeción para su espectáculo, y ofreció sus exhibiciones en circos, ferias, museos y cualquier lugar que le permitiera ganar dinero a su costa. En esta ocasión
mostrando a Julia inmóvil, encerrada en una caja de vidrio. Pero la fama duró poco y acabó alquilando las momias a un museo de curiosidades. Más tarde, Fyodor conoció a una mujer con características similares a las de Julia. Era una mujer barbuda, Marui Bartel, y se casó con ella, pasándola a llamar Zenora Pastrana, la hermana de Julia Pastrana. Cogió las momias que tenía alquiladas y se fueron en 1880 a San Petersburgo, una ciudad rusa, antiguamente Leningrado, y allí abrieron un museo de cera. Fyodor Lent empezó a sufrir de una enfermedad mental y lo ingresaron en un sanatorio psiquiátrico donde no tardó en fallecer. Mientras tanto, Zenora se fue a Múnich, la capital del estado de Baviera, y en 1888 reclamó la propiedad de las momias. Las consiguió y un año después se exhibió junto a ellas en una exposición antropológica. Allí se las quedaron y las acabaron vendiendo al mejor postor en 1895, en una convención circense. Zenora se afeitó, se retiró y acabó casándose con otro hombre. Las momias no se volvieron a ver hasta 1921, que aparecieron en Noruega, en Europa del Norte. Su propietario era Mr. Håkon Lund, dueño del mayor parque de atracciones del país, y las tenía en su cámara de los horrores. Estuvieron expuestas hasta 1970, cuando hubo una protesta durante una visita de los Estados Unidos, por lo que las retiraron de la vista al público. 6 años después, unos saqueadores entraron a la bodega donde estaban almacenadas y mutilaron la momia del bebé, siendo sus restos devorados por las ratas, además de un brazo de Julia. La momia fue robada en 1979, pero fue recuperada por la policía de Noruega y la almacenaron en el Instituto Forense de Oslo. Años después, la trasladaron al Instituto de Ciencias Médicas Básicas. A petición de las autoridades mexicanas, Noruega estudió el caso de nuevo y decidió que los restos fueran devueltos a su país de origen para ser enterrados. El 7 de febrero de 2013, sus restos fueron entregados a las autoridades mexicanas y fueron depositados en el cementerio histórico del estado de Sinaloa, en un acto de honestidad, dignificación y respeto a los derechos humanos. 6 días después, Julia Pastrana, que fue y será orgullosamente distinta, fue sepultada. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.